Pichincha Universal, generando noticias. Estamos ya con Gabriela Rivadeneira, asambleísta por Revolución Ciudadana, el Código Orgánico de la Salud, es el tema de hoy. Bueno, sí, vamos. Pero yo en primera instancia quiero preguntarle algo que no podemos dejar de lado para luego profundizar el tema Código de la Salud. Está en marcha el pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, ya en este caso María Paula Romo, y también el pedido de juicio político al ministro de Finanzas. ¿Qué futuro tienen esos dos juicios políticos? Porque al parecer el que hace relación al Consejo de Participación Ciudadana está ya en camino, está en marcha, es decir, se podría dar en los próximos días. Gabriela, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial, un buen inicio de semana y demás a todos los radioescuchas de Pichincha Universal. En la Asamblea Nacional en este momento se están canalizando algunos juicios políticos, bien lo ha mencionado. Uno de ellos es contra el ministro de Economía, presentado justamente por nuestro colega Jofre Poma, de la bancada de la Revolución Ciudadana, por los temas de asignaciones a la Amazonía y por los temas de los jubilados también. Entendemos que la Comisión de Soberanía Alimentaria está emprendiendo también juicio contra el ministro de Economía por el tema de las asignaciones al sector campo. Por otro lado, el juicio político o la solicitud que está realizando el asambleísta Cuesta en contra de María Paula Romo, la cual también hemos firmado como bancada de la Revolución Ciudadana, nos hemos adherido. Hay varias cosas en fila que necesitan mucha respuesta, pero respuestas reales al país. No solamente una crisis penitenciaria que va a más de 50 asesinados, PPLs asesinados en las cárceles, temas de feminicidios, sino este último escándalo de la utilización de la aeronave del aeropolicial, para ir a Casablanca al momento de su feriado, como lo ha dicho muy bien su pareja. Entonces son varios temas que se recogen. También hay juicio político en contra de la ex ministra de Salud, y el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces me parece que estos temas, aparte que ya aplazaron una semana más el receso legislativo, me parece que están siendo canalizados, especialmente el del Consejo de Participación, con mucha agilidad, digamos entre comillas, porque en este sentido lo que se ha dicho es dejar un vaciamiento del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual es preocupante. Escuché la primera entrevista que tuvieron en este medio también, de si es constitucional, no constitucional, constituyente, de que, bueno, estamos hablando de estructura del Estado. Por lo tanto, este juicio político es un primer paso para vaciar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que ahora, por consulta popular, todos tienen que ser electos en las urnas, por lo tanto tendremos que esperar el próximo periodo para elegir a los nuevos vocales del Consejo de Participación o adelantar elecciones, pero yo creo que van más allá, y este es justamente el antecedente para plantear la eliminación del Consejo de Participación, como se lo ha hecho a través de esta solicitud de consulta popular, lo cual sería inconstitucional, porque al hablar de estructura del Estado es lógico que la Constitución marca el tema de una asamblea constituyente, como lo fue en Montecristi cuando se creó. De tal manera que, bueno, hay varios temas de tratamiento en la Asamblea Nacional que merecen un debate muy serio. Lastimosamente, y lo que yo me temo es que las mayorías móviles conformadas en la Asamblea Nacional, como lo vimos la semana anterior, una vez más, pues hacen y deshacen por sobre el mandato constitucional, y eso es lo grave de esta situación, que me temo que no todos se les esté dando la importancia y la seriedad del caso, y por lo tanto sean solamente decisiones intestinales que realmente afectan la institucionalidad del Estado. Una cosita, ahora que acaba de decir esto tan importante, además como ampliación a lo que esta mañana Ismael Quintana refirió respecto de que estaba absolutamente constitucional la respuesta emitida por la Corte sobre una enmienda para cerrar vía, para eliminar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él dijo que como es parte de la función de transparencia, no es la centralidad de la función de transparencia, es un órgano que sí se puede modificar a través del artículo 442 de la Constitución, que es la que habla de reforma parcial. Pero ahora usted nos propone un nuevo ingrediente, el que irónicamente la consulta popular del 4 de febrero del 2018 introdujo en el anexo 3, y es que los consejeros sean electos por votación popular. Allí estoy recordando, no estoy tan segura, hay que traerlo a Gonzalo Silva. Lo vamos a ver. Que él dijo justamente algún elemento respecto de qué es lo que introduce esta votación universal. ¿Los protege de alguna manera a los consejeros? Por supuesto, y eso tampoco se está hablando, y es uno de los temas que nos preocupa, porque de manera inmediata quienes accedemos a un cargo de función pública a través de elección popular,
tenemos no solamente inmunidad, sino también fuero de corte. Y en ese sentido, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberían estar insertando estos temas, porque además se cometería una nueva arbitrariedad por parte de la Asamblea Nacional y por parte de la Fiscalía, que ha abierto procesos contra 4 de ellos. De tal manera que hay todo un entramado. Y cuando digo lastimosamente, y esto más allá de retórica, ya llega a un caso muy puntual. Después de 2 años de pasar una serie de inconstitucionalidades, hemos naturalizado tanto la inconstitucionalidad en este país que hoy en día esto ya son simples detallitos de los que a veces ya ni siquiera los estamos debatiendo. Esa es la gravedad en la parte de la institucionalidad. Pero la consulta fue absolutamente clara. Y la consulta dice tienen que ser electos por votación popular, y fue lo que hizo el pueblo en las últimas elecciones. Y aquí es un poco irónico, ¿no? Fueron a elección, nosotros hicimos recomendación a nuestra ciudadanía por algunos de ellos que nos parecía realmente unos buenos cuadros para que estén en el Consejo de Participación. Ganó supuestamente una mayoría el gobierno en ese Consejo de Participación y no pasaba nada. Mientras era la mayoría del gobierno no pasaba nada, estaba todo perfecto. Pero cuando los vocales del Consejo de Participación mayoritariamente empiezan a decir, no, tenemos que ir a concurso del Contralor, pues si ahí tenemos un señor encargado durante tanto tiempo, tiene que ejecutarse un concurso como reza la norma y la ley frente al Contralor. Tiene que observarse a la Corte Constitucional, no por sus resoluciones, sino por su conformación. Es decir, todas las irregularidades cometidas por el transitorio, definitivo tenía la responsabilidad. Y tiene la responsabilidad de ir poniendo las cosas en orden. Pero cuando aparecen con esta tesis, entonces, resulta que ya no son gobiernistas. Y como al parecer son correístas, entonces comámonos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas son las ironías e insisto, lastimosamente, esto ya no se debate en el marco del debido proceso, del Estado de Derecho o de lo que dice la Constitución y las normas vigentes, sino de si eres o no correísta, y eso nos está llevando a un serio riesgo país, porque mientras va la crisis económica, la crisis del empleo, la crisis de movilidad humana, la crisis de penitenciaria, la crisis de salud, la crisis de educación, lastimosamente seguimos debatiendo entre si el uno o el otro. No, aquí hay que plantear realmente un tema serio de propuesta al país, a la gente que está retrocediendo en su condición de vida, aquellos que pasaron de una clase pobre a una clase media, que hoy están retornando a la clase pobre, y los pobres más pobres cada vez. Esa es una realidad que estamos atravesando y que tenemos que discutir. Pero para superar la crisis económica está la propuesta del presidente, el emprendimiento. ¡Cuánta indignación! Bueno, y pido ese comentario final en términos políticos para entrar al código. Sí, por supuesto. Por favor, ¿y cuánta indignación nos ha dado? Un comentario, decir que parece que cada vez que se sale del libreto comete una atrocidad en sus líneas discursivas, pero esto pasó de la raya, ¿no? Si nos ponemos a ver quiénes están alrededor del presidente Monero, no debería sorprendernos. Recordemos la imagen de Jaime Nebot, Sadi, inaugurando las estatuas de bronce con el niño que le lustraba los zapatos y él sentado riéndose, y es una foto de las oficiales del municipio de Guayaquil, protagonizado por Jaime Nebot. ¿Quién está al lado entonces? Presidente Lenín Moreno, pues usa la misma figura de tratar de caracterizar a los niños que trabajan en las calles, para romantizar la ahora infantil, y ahora poniéndolo con el dichoso emprendimiento. Yo creo que esto es algo que debemos entrar a debatir, pero en serio. A ver, nosotros somos un país de emprendedores, por supuesto que somos un país de emprendedores. Promovimos la economía popular y solidaria como mandato constitucional. La redistribución de la riqueza tiene mucho que ver con eso. Pero a ver, el emprendimiento, por supuesto, y felicitaciones a todos los hombres y mujeres emprendedores de esta patria. Eso es una cosa. Otra cosa es usar el emprendimiento, y que ahora se está convirtiendo casi en una muletilla, el emprendimiento para flexibilización y explotación laboral y para justificar el trabajo en la calle, que es justamente parte de esa explotación. Peor aún, hablando de menores de edad. Yo creo que esto evidencia y ratifica una vez más cómo un gobierno que no tiene un rumbo, que no tiene un plan de dónde seguir, pues lo que hace es tratar de justificar su ineficiencia con este tipo
de escándalos, porque debería ser tratado como un escándalo. Yo decía, ¿dónde está la UNICEF que se pronuncia realmente frente a esto? Por favor, porque no solamente vulnerar los derechos de menores de edad, de niños y niñas que tienen protección prioritaria en este país según el mandato constitucional, sino también un regionalismo absurdo, profundizando justamente unas brechas que nosotros estábamos tratando de superarlas durante los últimos años, para tratar de vernos como una sola patria. Entonces, esto que es injustificable por parte del presidente Moreno, a pesar de que todo su gabinete saltó a tratar de defenderlo, es muestra de la más absoluta mediocridad a la que estamos expuestos los ecuatorianos y ecuatorianas. Este tema del emprendimiento hay que debatirlo. Abramos un debate serio con el Estado, con el sector privado y con la sociedad organizada, pero sepamos qué es emprendimiento y cuando el emprendimiento pasa a la línea para justificar esa serie de explotaciones y de flexibilización que son la propuesta del propio Ministerio de Trabajo de este país, anclado con el Ministerio de Comercio, socapado por el mismo presidente de la República. Pasemos al Código de la Salud, que estaba prevista su votación, ¿no?, para el pasado jueves, pero a la final quedó suspendido todo. ¿O qué? ¿Cuál es el trámite a seguir? Bueno, el Código de Salud ya parece un cuento de nunca acabar. Llevamos 6 años en el debate. Al fin se logró ponerlo en el segundo debate, pero ya vamos como 5 sesiones del Pleno en este segundo debate. En efecto, se agotó el debate y el jueves de la semana anterior yo decía el ingreso al Pleno con algunos medios de comunicación. Esperábamos que realmente esa votación se lleve a cabo, pero hay una realidad. El Código de Salud marca el sistema integral de la salud. No es un tema simple, es decir, marca todo el sistema de garantía de gratuidad y de búsqueda de la universalidad de la salud en este país. Interviene sector público, sector privado y medicina prepagada. Ese es el marco del Código de Salud. Muchas veces tratamos de puntualizar en los temas más polémicos. Por supuesto, a ver qué pasa con el aborto, el cannabis, etcétera, que ya voy a hacer referencia. Pero el Código de la Salud va mucho más allá. Es regulatorio frente a las grandes farmacéuticas. Y es algo que no estamos hablando y que parece que no pasará nada, pero ahí hay un lobby muy fuerte también. Controla también la medicina prepagada, a pesar de que nosotros en nuestro periodo, a pesar de que en nuestro periodo ya implementamos por primera vez una ley para el control de medicina prepagada, este código lo está asumiendo también como parte de ese sistema integral. Está regulando además todo lo que significa el funcionamiento en sí mismo de los centros hospitalarios y centros de atención del país. Con este antecedente, lo que quiero decir es que el Código de Salud no puede circunscribirse únicamente a 2 o 3 temas cuando realmente marca la posibilidad de que las y los ecuatorianos podamos tener una salud digna. Lastimosamente, aún con aprobación de este Código de Salud, obviamente sabemos que que no hay autoridades que lo puedan aplicar como se lo venía aplicando en los últimos años. Sin embargo, ¿cuáles son los temas polémicos? Aborto, aclarar, el Código de Salud no marca aborto, eso está en el Código Orgánico Integral Penal, que ya empezó también el anterior jueves su segundo debate. Por lo tanto, ¿qué marca? La emergencia obstétrica, que es fundamental. No podemos seguir permitiendo que mujeres que llegan con desangrados ya a punto de morir, mueran en las puertas de los hospitales públicos, porque no pueden ser atendidas. Yo decía en mis intervenciones en el Pleno, no es que por aprobar o no aprobar deje de haber, existe, hay una problemática real. ¿Qué responsabilidad tenemos desde el Estado y desde el Legislativo para poder garantizar que menos mujeres mueran, pero además mujeres pobres? Porque las que tienen recursos van a una clínica privada o van donde su médico. Estamos hablando de mujeres pobres de este país y de clase media que no pueden acceder a una intervención quirúrgica. Por lo tanto, emergencia obstétrica está en el Código de Salud. Segundo, el tema de la marihuana, que es un tema que han querido escandalizarlo. A ver, yo soy la proponente de esa propuesta de ley y lo puedo decir con lujo de detalles. No estamos aprobando la marihuana recreativa. Lo que estamos haciendo exclusivamente es permitiendo la comercialización de productos que tienen cannabidol para fines médicos y terapéuticos. Esto no es un invento, no es una novelería. Ya somos lastimosamente de los pocos países en el mundo y en el continente en aprobar una normativa que permite el acceso de pacientes, especialmente con enfermedades degenerativas y catastróficas, a productos que sean menos dañinos para su salud. Es decir, cambiar lo químico, porque lo químico te causa efectos secundarios mortales, por una planta matriz, que además es una planta matriz que fue satanizada por las grandes farmacéuticas. Eso es lo que tenemos que tener con absoluta claridad. Así que es fines médicos y terapéuticos. Y de ahí una serie de detalles que se han venido conversando con las otras bancadas.
Lastimosamente, maternidad subrogada, por ejemplo. Por ejemplo, ese es otro tema muy interesante. Yo he hablado mucho sobre esto también, porque en este país también se lo realiza, como en el mundo entero, solo que es parte de un negocio. Es decir, igual, quienes pueden pagan un vientre de alquiler. Aquí lo que estamos diciendo es que no podemos tener vientres de alquiler en este país. Y los vientres, a mí me gusta más la denominación de portadoras gestacionales, que debería ser la adecuada para este Código de Salud. Las portadoras gestacionales son personas que de manera altruista pueden ayudar a otra mujer que no puede tener niños. Por ejemplo, mi madre, mi hermana, mi mejor amiga, mi persona cercana. Ella puede dar su vientre de una manera como portadora gestacional, que debería ser la figura, de manera altruista, es decir, sin que haya un solo centavo de por medio. Por lo tanto, esto no puede ser considerado dentro del mercado, que muchas veces y actualmente es un mercado que es ilegal dentro de nuestro país y que afecta los derechos de las mujeres también. Ahora, ¿esto se ha suspendido definitivamente o se planteará que se retome el debate, aunque sea por libros, como Suma ha propuesto? Me parece que la votación del Código de Salud es un solo Código de Salud, porque no puedes desgranarle. Si estamos planteando el Código de Salud, un cuerpo integral, para un sistema integral, tiene que ser una votación, porque si no le desgranas al Código de Salud, y por ahí podría salir cualquier barbaridad como Código de Salud. Además, que recordemos que este código compila más de 25 normativas vigentes actualmente dispersas en el área de salud. Entonces, ojalá podamos tener la mayoría de votos para poderlo aprobar. La bancada de la Revolución Ciudadana, en su mayoría, nos hemos manifestado por la votación a favor de este Código de Salud, más no ciertos representantes de partidos de derecha en la Asamblea Nacional. Eso ya tendría que darnos un indicador entonces de qué es lo que realmente afecta o beneficia este Código de Salud. A lo que se están resistiendo es a este Sistema Nacional de Salud, dicen por ejemplo los representantes de Suma, en donde supuestamente el Ministerio sería juez y parte en las actuaciones sobre el tema sanitario. Bueno, hay una serie también de consejos al interior digamos, existen actualmente consejos de regulación para diferentes entidades, unas para el sector público, unas para el sector privado, otras para el sector prepagado, otras para investigaciones, otras para el área médica, etcétera. Eso también está en el Código de Salud. Es decir, no es que la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso representado por el Ministerio de Salud, tiene voz en todo y puede sancionar y puede ser el todólogo del asunto. No, tiene varios consejos en los que se soporta. Muchos de esos consejos incluso están conformados por los mismos representantes del sector privado de la salud, justamente para que no haya una subjetividad dentro del tratamiento de la medicina privada, sino que realmente puedan ser partícipes en la toma de decisiones dentro de estos consejos, pero al final dentro del sistema integral de salud. Okay. Bueno, estamos con el tiempo en contra, así que hemos abundado en los detalles políticos que eran muy precisos, y también en el asunto de la salud, que ojalá ya no se postergue más. Esperemos que se lo apruebe. ¿Cuándo? Bueno, yo ya no me atrevo a dar fechas, porque creo que hemos fallado tanto con tantas fechas, pero bueno, esta semana tendrá que ser convocado. Entiendo que esta tarde el presidente de la Asamblea está convocando a los representantes de bancadas para debatir sobre este tema, pero aquí hay algo muy paradójico, ¿no? Ahora sí, en estos temas, como es un Código de Salud que recoge este sistema integral, ahora sí necesitan los votos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, ahí no cuentan con una mayoría móvil, con su mayoría que se arman cada vez que quieren, entre morenistas socialcristianos, morenistas morenistas independientes, no. Ahora necesitan de los votos. ¿Por qué? Porque saben que nosotros somos los únicos que podemos dar los votos reales para que ese código, que va directamente relacionado a las mayorías de este país, pueda hacerse efectivo. Esa es creo que ya después de haber dejado tanto a un lado, o querer dejar a un lado a la bancada de la Revolución Ciudadana, evidencian que para temas de derechos es la bancada de la Revolución Ciudadana la que está apostando primero por la aprobación de estas normativas. Esperemos que así sea. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.